quedar muy bien internalizados, como por ejemplo compactación. Alguno podría, digamos, más o menos eh, compartir qué se entiende o qué entendemos por compactación en el proceso del desarrollo. O si no lo escucharon o no escucharon ese término, por lo menos digan, bueno, ni lo escuchamos, pero si lo escucharon, por lo menos, cómo podrían definir ustedes compactación? Las células se van a unir entre ellas como por glucoproteínas, entonces Sí. van a evitar que se empiecen como a separar entre la migración y van a ser como una superficie más sólida, ¿puedo decir? Ajá. Bueno, o sea que el aspecto importante acá es la cohesión que se logra entre células o que se genera entre células, ¿cierto? Cohesión obviamente que es un proceso de, digamos, intensa adherencia. A eso definiríamos también como cohesión, ¿cierto? Ahora, entonces la compactación implica una cohesión entre las células y al producirse, digamos, esta compactación, generan, digamos, espacios, que es donde aparece el blastocele, ¿verdad? Sí. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿O alguna duda queda con respecto a compactación? ¿Cómo termina generándose el espacio que nosotros conocemos como blastocele? No hay dudas, ¿no? No, profe. No, bueno. Bueno, en la segunda semana vamos a tomar una lámina, un esquema como para poder desarrollarlo, ¿sí? Bueno, en la primera semana de la síntesis es que nosotros logramos estudiar, analizar la fecundación, segmentación, y al final de esto, como decíamos recién, terminamos con un embrioblasto, ¿sí? Y un trofoblasto. Y el blastocele, que es el espacio que aparece ahí justamente en la estructura del blastocisto. En la segunda semana nosotros vamos a analizar cuáles son los cambios en el cual se encuentra involucrado el embrioblasto, ¿sí? Para dar origen a dos poblaciones, a dos capas de células, que son el epiblasto y el hipoblasto. Por otro lado, el otro grupo de células que constituyen el trofoblasto, que sería lo que envuelve al embrioblasto, va a derivar en dos grupos también de células. Una es el sitio trofoblasto y otra es el citotrofoblasto. O sea que al finalizar la semana, nosotros vamos a terminar de la segunda semana con una estructura, con un disco bilaminar, ¿sí? Paralelamente, además del blastocele, que era la cavidad que teníamos, nosotros acá vamos a ver que aparece una segunda cavidad, que es la cavidad del saco amniótico, ¿sí? Y el saco vitelino, y digamos, aparece a partir del espacio que ocupaba el blastocele. ¿Estamos en eso? Fíjense que en esta imagen, a ver si lo podemos agrandar un poquito, ahí está. Ahí nosotros estamos con el blastocisto en pleno proceso de implantación. La implantación, ustedes recuerdan que se va a producir preferentemente a partir o, digamos, a través del punto o del polo que corresponde al polo embrionario, ¿sí? El blastocito es como una esfera, vamos a ponerle, por describirlo de una forma. Ahí está, Ignacia, la admitimos, bien. Y esa esfera, en uno de los polos o en uno de los lados está el macizo celular interno que nosotros conocemos como embrioblasto. Bueno, entonces esta estructura se va a implantar a través del punto por donde se encuentra justamente el embrioblasto. No se implanta, digamos, a través del polo abembrionario, se llamaría este otro, donde no aparece el botón, sino que siempre la implantación se produce a partir de este sitio. Bueno, nosotros en esta estructura, en esta imagen en realidad vemos representadas estructuras como son el endometrio, que sería este epitelio que viene acá, que está representado esquemáticamente,
el estroma endometrial, esto sería, digamos, el espacio que hay entre las glándulas del endometrio, ¿sí? Que está justamente preparado, está desidualizado para que se pueda producir justamente la implantación. Entonces nosotros tenemos un endometrio desidualizado en fase secretora, para aquellos que se acuerden, digamos que el útero tiene, el ciclo uterino tiene dos fases, una fase secretora y una proliferativa. Nosotros ahora estaríamos en la fase secretora, que corresponde, digamos, a la acción de la progesterona. Fíjense, creo que, ahí está. ¿Sí? Entonces, este tejido acá, que rodea las glándulas, se va a encontrar totalmente edematizado, o sea, está, digamos, con mucha, digamos así, acumulación de líquidos tisulares, obviamente con nutrientes para poder nutrir a la estructura embrionaria en desarrollo. Algo más en esta lámina o en esta imagen, nosotros, fíjense que ya podemos reconocer dos capas de célula, una en azul y una en amarilla, ¿sí? Que constituyen el embrioblasto, y por fuera de él encontramos al trofoblasto, ¿sí? El trofoblasto está constituido por estas células verdes que corresponden al citotrofoblasto, y las células verde claro, vamos a ponerle, corresponden al sincicio-trofoblasto. Entonces, así nosotros damos inicio a la primera semana de desarrollo, ¿sí? El embrioblasto y el trofoblasto. Bueno, ahora sí, pasamos a esta. En esta imagen nosotros ya podemos reconocer las mismas estructuras que describíamos anteriormente, pero aparecen algunos cambios, como por ejemplo ya prácticamente toda la estructura está digamos, incluida en la pared uterina, ¿sí? Fíjense que ya casi es como que todo el blastocito está incorporado a la pared uterina. Aumenta enormemente la cantidad de células en el sincicio-trofoblasto y el trofoblasto y el citotrofoblasto, y a su vez en este caso en el embrioblasto, fíjense, comienza a esbozarse o a aparecer una cavidad en la parte superior del epiblasto, que es el inicio de la formación de la cavidad amniótica o saco amniótico. Bueno, en esta otra imagen, fíjense que ya el proceso está avanzando y la cavidad amniótica se hace más notoria, lo mismo que los cambios que se generan a partir de las células del hipoblasto. ¿Se acuerdan que el hipoblasto es lo amarillo? Este grupo de células comienzan a proliferar y empiezan a migrar hacia la parte de lo que sería, digamos, el blastocele originalmente. ¿Se acuerdan que, a ver si tengo el cursor, esta cavidad en el blastocito, esto es la cavidad del blastocele? Entonces ahora, fíjense que el hipoblasto, proliferan las células de hipoblasto y recubren a la pared del blastocele. Y de esta forma se constituye el saco vitelino primitivo, ¿sí? Entonces, a partir de la migración de las células del hipoblasto, que es de color amarillo, recubriendo esa cavidad, pasa a constituirse el saco vitelino primitivo. Entonces nosotros ya estamos avanzados en la segunda semana y tenemos el embrioblasto constituido por el epiblasto y el hipoblasto, y por debajo del hipoblasto tenemos el saco vitelino primitivo. Ahora bien, con respecto al amnioblasto, a la cavidad amniótica, las células que constituyen la cavidad amniótica son amnioblastos. Estas células del amnioblasto también derivan del epiblasto. El epiblasto es como que, digamos, produce las células que se van a diferenciar en amniocitos, y de esta forma van a delimitar esta cavidad, que es la cavidad amniótica, a partir de células del epiblasto, ¿sí? Ahora bien, la duda que por ahí a veces surge en esta etapa es que, bueno, a ver, ¿quién fue primero acá? Bueno, en realidad el epiblasto es digamos, vendría a ser la capa de células más importante, es la básica, porque a partir del epiblasto es que también se produce el hipoblasto, por una especie de laminación de la célula, y se diferencian en hipoblasto, ¿sí? De este modo, entonces, nosotros en la segunda semana ya tenemos un disco bilaminar, ¿sí? Y tenemos dos cavidades.
Es fácil, digamos, ubicarse en esta etapa y no confundirse porque tengo dos capas, o sea, el disco bilaminar, epiblasto y hipoblasto, tengo la cavidad amniótica y tengo la cavidad del saco vitelino primitivo. Eso sería con respecto, digamos, a las capas del embrioblasto y las cavidades. Por otro lado, las células del trofoblasto, que ya nosotros dijimos que se habían diferenciado ahí en el color verde oscuro, el citotrofoblasto y el sincitio, continúan con el proceso, digamos, de invasión en el estroma del endometrio del útero. Fíjense que estas células que constituyen el sincitio trofoblasto, que son las verde y clara, a ver si tengo el cursor ahí. Ahí estamos. Fíjense que estas células, verde y clara, tienen una capacidad de proliferación y de, digamos, invasión hística o tisular enorme. Por eso es que invaden y, digamos, se introducen en todo el estroma y proliferan. Por eso es que se establece una capa de células muy grande sin delimitación de cada una de ellas. Por eso se lo denomina sincicio, porque la célula es como que si fuese una sola célula grande, enorme, con muchos núcleos. A diferencia del citotrofoblasto, en donde cada célula mantiene su individualidad, ¿ven? ¿Sí? Esto se le denomina sincicio porque es como si fuese una enorme célula con muchos núcleos y que está invadiendo el tejido endometrial. ¿Quedó claro hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo aparece el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica? Sí. Bueno, cuando... sí. Hay chicas intentando entrar a la clase que se salieron. Salió. Vamos a ver. Ahí dimos admisión, sí. Cuando el hipoblasto recubre a esta cavidad, a esta pared, digamos, y pasa a constituirse el saco vitelino primitivo, esta capa de células derivadas del hipoblasto se denomina membrana de Heuser, ¿sí? Entonces, la membrana de Heuser es la que reviste al saco vitelino primitivo. Obviamente la membrana de Heuser deriva del hipoblasto. Bueno, seguimos. Acá ya hemos ya aún avanzado más y aparece una tercera población o grupo de células. En relación al citotrofoblasto, fíjense que en la imagen de la figura A, nosotros ahí tenemos bien diferenciado el epiblasto, arriba de color celeste azul, el hipoblasto por debajo, también la cavidad amniótica, y después, a ver si tengo el cursor acá, mire, acá, por dentro del citotrofoblasto, entre la membrana de Heuser y el citotrofoblasto, aparece esta capa de célula blanca acá, que se conoce como mesodermo extraembrionario. Esta capa de célula es la tercera que aparece a partir del trofoblasto, digamos, ¿sí? Obviamente que acá hay todavía no está del todo bien definido a partir de qué células se deriva el mesodermo extraembrionario. Algunos lo vinculan con células del hipoblasto y otras lo vinculan con la parte del citotrofoblasto, pero bueno, aparece la capa de células del mesodermo extraembrionario. Esta capa de célula tiene la particularidad de proliferar rápidamente y fíjense que al principio aparece alrededor de la membrana de Heuser, pero después prácticamente envuelve a toda la estructura. Fíjense que inclusive pasa por sobre el amnio, y el amnio queda incluido por dentro de la membrana del mesodermo extraembrionario. Y rápidamente, después de proliferar, este tejido se cavita o se delamina. Alguna bibliografía lo describen como una delaminación, otro como una cavitación. Es decir, que aparece un espacio dentro de ese tejido, ¿sí?, que es la cavidad coriónica. A medida que esta cavidad coriónica crece, ¿sí?, va ocupando prácticamente todo el espacio que en este momento está ocupando el saco vitelino primitivo, que nosotros ahí todavía lo vemos abajo en la figura C. ¿Sí? ¿Se ubican?
Sí, entonces, fíjense que este es el saco vitelino primitivo y acá está apareciendo la cavidad coriónica. Bueno, en este diagrama o en este esquema aparecen más o menos proporcional, pero después esta cavidad crece enormemente y el saco vitelino queda muy chico. Ahora, paralelamente a la aparición del mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y en relación a la membrana de Heuser, aparece una segunda oleada de células desde el hipoblasto, desde esta capa, que reemplaza totalmente a la membrana de Heuser. ¿Sí? Esas células de la membrana de Heuser desaparecen, son desplazadas hacia un sector que ahora vamos a ver, y esta segunda oleada de células que aparecen a partir del hipoblasto ya directamente van a pasar a constituir lo que nosotros después conocemos como endodermo. A ver si tenemos acá. Acá estamos. Fíjense que ahí en la figura A nosotros vemos como un 8. Fíjense en donde acá tenemos el saco vitelino primitivo, cómo está siendo desplazado, ¿sí? Con la membrana de Heuser. ¿Por qué? Porque están siendo reemplazadas sus células por las células del endodermo, que van a constituir la pared del saco vitelino definitivo. Acá se está formando el saco vitelino definitivo y la membrana de Heuser, o el saco vitelino primario, primitivo, va a quedar constituido, fíjense, en la tercera figura, como un quiste exocelómico. Y de ese modo, esto después se reabsorbe, obviamente, queda constituido el saco vitelino definitivo. Entonces, al final de la segunda semana, nosotros tenemos 3 cavidades, dos capas de célula en el embrioblasto, el epiblasto y el endodermo, ¿sí? Porque acá ya prácticamente nosotros podemos hablar de endodermo en vez de hipoblasto. Y 3 cavidades, la cavidad amniótica, la cavidad del saco vitelino definitivo y la cavidad coriónica. Entonces acá estamos al final de la segunda semana, ya para entrar en la tercera semana, en donde nosotros en la tercera semana, ahora vamos a ver qué otros cambios aparecen. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Si no hay devolución o respuesta, asumimos que vamos comprendiendo todo el proceso, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Al final, entonces, tenemos esta estructura. Fíjense que ya prácticamente toda la estructura, digamos, implantada totalmente en la pared uterina, que es donde se representa en el esquema, tenemos lo que les decía anteriormente, una estructura, digamos, de disco bilaminar constituida por el epiblasto y el hipoblasto y con 3 cavidades. Y el mesodermo extraembrionario sigue acompañando y acá en este caso, digamos, va a ser lo que constituye el pedículo de fijación, ¿sí? Y toda esta estructura se va a desarrollar dentro de esta cavidad coriónica. Al principio, pero después, a medida que avanza el desarrollo, la cavidad amniótica adquiere un crecimiento enorme que ocupa toda la cavidad coriónica y ahí desaparece la cavidad coriónica, ¿sí? Pero en esta etapa del desarrollo nosotros vemos que la que predomina es la cavidad coriónica. Bueno, a ver, el saco vitelino definitivo es una estructura que está asociada a procesos importantes del desarrollo hasta la 4ª semana. Muy bien. El mesodermo extraembrionario delimita el saco vitelino, es un sitio de hemopóiesis. Las células germinativas primordiales son inicialmente identificadas en la pared del saco vitelino. El saco vitelino desaparece al nacimiento, raras veces persiste como defecto. Bueno. Fíjense en estas otras figuras, lo que se intenta, digamos, analizar es todos los cambios que tienen, digamos así, involucrado a lo que nosotros no lo mencionamos mucho hasta ahora,
que corresponden al trofoblasto. El trofoblasto, ¿se acuerdan que está originalmente constituido por el citotrofoblasto y el syncytio? Y después aparece el mesodermo extraembrionario. Ahora bien, en esta etapa en que no tenemos nosotros conformada la placenta, no hay un aparato circulatorio bien definido, la nutrición de la estructura embrionaria en desarrollo es de aspecto o de característica histotrófica, o sea que por difusión de los nutrientes es como se nutren todas las células de esta estructura. Ahora bien, paralelamente también se está formando la placenta acá, por eso es que, por ejemplo, nosotros, fíjense que acá nosotros en esta imagen, a ver si puedo subir un poco esto. Ahí. Fíjense que en esta imagen yo tengo el citotrofoblasto y el syncytiotrofoblasto. Estos dos grupos de células en estrecha relación con lagunas que se establecen en el estroma materno y que estas lagunas, digamos, tienen por supuesto sangre materna con los nutrientes que requerirán en la estructura embrionaria. Entonces, la primera, digamos, el primer esbozo, lo que nosotros conocemos como vellosidades primarias, está constituida por el citotrofoblasto y el syncytio, ¿sí? Esto sería un estadio temprano o por lo menos de lo que nosotros conocemos como vellosidades primarias. Después, el citotrofoblasto es acompañado por el mesodermo extraembrionario, entonces tenemos 3 poblaciones de células constituyendo este esbozo de vellosidad y por lo tanto se la denominan vellosidades secundarias, donde encontramos mesodermo, cito y syncytio. Y por último, más avanzado, el desarrollo, nosotros encontramos que en el mesodermo extraembrionario se diferencian células para constituir estructuras vasculares y así aparece, digamos, estructuras vasculares dentro en estrecha relación con esta vellosidad y pasa a constituir lo que nosotros conocemos vellosidades terciarias, que está constituida por syncytio, cito, mesodermo y estructuras vasculares, en donde ya encontramos, digamos, sangre que corresponden al embrión, ¿sí? Y de ese modo es como se desarrolla toda la estructura que va a constituir definitivamente después la placenta. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Profe, ¿lo puede repetir? Que yo decía que más o menos al principio de la segunda semana, cuando tenemos al citotrofoblasto y al syncytio rodeando la estructura, que en este caso sería este esquema, ¿ven? Nosotros tenemos al mesodermo, el cito verde y el syncytio. La estructura de embrionaria en desarrollo en esta etapa, lo mismo que en esta, es de característica histotrófica, así se denomina el proceso por el cual se nutren las células del embrión. ¿Por qué? Porque los nutrientes difunden, fíjense, desde la sangre materna, que son lagunas que hay, digamos, afuera, que rodean y se introducen dentro del syncytio, y de esa forma difunden los nutrientes. Ahora, inmediatamente comienza a desarrollarse lo que nosotros conocemos como vellosidades, ¿sí?, primaria, que están constituidas por citotrofoblasto y syncytio. Esto rodeado por sangre, por las lagunas que hay por la sangre que hay en las lagunas, y de esa forma, digamos, permiten la difusión de nutrientes. Luego, además del cito y el syncytio, el mesodermo extraembrionario participa de la constitución de esas vellosidades, y acá nosotros a esto lo denominamos vellosidades secundarias, constituida por mesodermo, citotrofoblasto y syncytio. Y como el proceso de desarrollo continúa, después dentro del mesodermo se diferencian las células para constituir células sanguíneas y vasos, porque no es que vengan de otra parte, sino que el mismo mesodermo, dentro del mesodermo se diferencian células en células sanguíneas y en células que van a formar los vasos, arterias y venas. Y de ese modo, entonces, cuando ya tenemos esa diferenciación, nosotros tenemos los vasos, el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el syncytio, y esto constituyen las vellosidades terciarias.
Así es como se comienzan a desarrollar las estructuras, digamos, que van a formar la placenta definitiva después. Bueno, después, bueno, acá hay algunas imágenes y comentarios que tienen relación ya directamente con la posibilidad de una alteración, por ejemplo, en la fecundación, que eso también lo vimos nosotros, cuando, por ejemplo, los pronúcleos, si no hay una participación, digamos, de ambos pronúcleos, tanto masculino como femenino, ¿qué tipo de alteración puede surgir? Como en estos casos, en donde se produce la aparición de la muela hidatiforme. Esto después, si quieren, lo podemos ver también. Es una alteración en el desarrollo, digamos. Bueno, ahí terminamos nosotros con la segunda semana de desarrollo. Ahora vamos a pasar a ver estructura de la tercera semana de desarrollo. Bueno, están viendo una imagen, obviamente que es un esquema, que intenta representar, fíjense, parte de la estructura del embrión en desarrollo. A veces espacialmente nos es difícil ubicarnos con estas estructuras porque, bueno, nosotros, como nuestra, digamos así, habitualidad, se maneja sobre 2 dimensiones, cuesta a veces incorporar la tercera, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, un ancho, un largo, la profundidad a veces nos cuesta incorporarla en la C, pero acá sí o sí tenemos que trabajar con la incorporación de una tercera dimensión. Fíjense que este es un esquema que intenta representar, bueno, luego describimos. Es como si nosotros cortásemos el saco amniótico o la cavidad amniótica, cortamos, sacamos el techo de la cavidad amniótica y nosotros ahora estamos parados acá sobre este piso azul que corresponde al epiblasto. ¿Se acuerdan en las imágenes que veíamos la capa de células azules encima y la capa de células amarillas abajo? ¿Se acuerdan? Entonces, esto correspondería, digamos así, al epiblasto. Entonces nosotros nos metimos en la cavidad amniótica y estamos sobre el epiblasto. ¿Entienden toda esa, la descripción que hacemos sobre esta imagen? ¿O es difícil entenderla? No, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, fíjense que nosotros acá, ¿qué es lo que vamos a llamar la atención? Fíjense que aparece, acá está descrita, dice línea primitiva. Bueno, la línea primitiva, obviamente ustedes estarán imaginando que no es una línea, una línea como nosotros tenemos una línea, sino que es una imagen que se ve a partir, digamos, de un relieve que se produce a este nivel en la región caudal de la estructura del disco bilaminar y en la parte, digamos, del epiblasto. Aparece un relieve que es por elevación y de esa forma, al producirse una elevación, ustedes van a decir, bueno, pero ¿y cómo se produce? Bueno, porque en esta parte del disco o del epiblasto proliferan las células y se produce como una pequeña depresión y eso es lo que nosotros denominamos línea primitiva. Entonces, en toda esta zona hay una proliferación de células del epiblasto. Más en la región craneal de esta línea, acá, no está señalizado, pero acá más o menos, tendríamos que nosotros reconocer también una estructura que lo denominamos nódulo primitivo o nódulo de Jensen, que también es una proliferación de la célula alrededor de un centro que se ve como una depresión, que es la fosita primitiva. Lo vamos a ver en otro esquema. Entonces, toda esta zona del epiblasto está teniendo muchos cambios y está proliferando. Y después aparece acá en la zona más craneal una zona que corresponde a la lámina procordal, ¿sí? En la lámina procordal que correspondería también a otra bibliografía, lo llama, digamos, membrana bucofaríngea, que lo vamos a ver más adelante.
Entonces, nosotros con esta idea, en donde estamos viendo los cambios que aparecen en el epiblasto, ahora vamos a hacer un corte así medial, sagital, y lo vamos a mirar de costado, para entender cómo es el cambio. ¿Está? Esta imagen, vamos a volver después. Fíjense, en esta imagen vemos que eso que yo les mencionaba como una línea primitiva era una depresión, ahí se puede ver bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las células del epiblasto acá? Este es el epiblasto, esto es el epiblasto, y la capa inferior o que está por debajo es el endodermo en este caso. Anteriormente, esta capa nosotros la describíamos como hipoblasto. Acá ya la denominamos endodermo, ¿sí? Que ocupó todo el espacio que ocupaba el hipoblasto. Entonces, esta capa de células del epiblasto, fíjense que tienen un ordenamiento más o menos como un epitelial. Ustedes ven este ordenamiento y dicen, bueno, esto parece un epitelio. Y verdaderamente parece un epitelio. Pero estas células comienzan a tener, digamos, cambios que el primer cambio que se define en esta célula se conoce como determinación. ¿Alguno que haya leído, puede explicarnos qué entendemos por determinación? Es un fenómeno que ocurre en las células de esta capa del epiblasto. Determinación. Puede pasar que no lo hayan leído nunca. Es cuando las células comienzan a diferenciarse en ese punto. ¿Comienzan a diferenciarse? Claro, a ver, lo pregunté justamente a propósito, porque después esto a veces genera confusión cuando uno pregunta en una evaluación y por ahí a veces, digamos, no quedaron muy bien claros los conceptos. Determinación, estas células se ven así como forma de epitelio y ya han sufrido una determinación. Pero externamente yo a la célula la sigo viendo igual. Entonces la determinación es un cambio que hay en la célula, pero que todavía no se traduce en la morfología, ¿sí? En el fenotipo de la célula. Pero sí, ya dentro se determinó que esta célula va a comenzar una serie de cambios que lo van a llevar a diferenciarse. ¿Está claro cuál es la diferencia entre determinación y diferenciación? Sí, profe, ya lo noté. Muy bien. Entonces, cuando estas células son determinadas, comienza todo el proceso de cambio y simultáneamente proliferan mucho estas células, que es lo que produce la elevación, que es lo que determina la línea primitiva. Inmediatamente comienza la migración de estas células del epiblasto hacia la línea primitiva, en este sentido, y acá a través de la línea primitiva se invaginan hacia un espacio que se va a generar entre las dos capas. Entonces, esta población de células derivada del epiblasto pasa a llamarse mesodermo intraembrionario. Entonces, de esa forma comienza a constituirse esta tercera capa de célula a partir de células derivadas del epiblasto. Y una vez que se termina el proceso de migración y conformación del mesodermo intraembrionario, lo que queda del epiblasto pasa a denominarse ectodermo. ¿Está? O sea que, por ejemplo, el término ectodermo no antecede a epiblasto. Primero es epiblasto y después termina siendo ectodermo. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, seguimos entonces. Estas células, fíjense que de tener características epiteliales, pasan a tener una característica mesenquimática, se denominan estas células. Mesenquimática. Fíjense, ya la otra vez habíamos hablado de mesénquima,
que era un término que definía las células en el proceso de desarrollo, digamos. ¿Por qué? Porque no son, digamos, poligonales, tienen muchas formas diferentes de acuerdo a la necesidad que necesitan para la migración. ¿Tá? Entonces estas células proliferan, migran, se invaginan, migran y se distribuyen y se ubican en el lugar que ya tienen asignado previamente. Estas células no es que migren y bueno, como una masa de células que van a buscar a ver si encuentran algún espacio acá. No. Cuando se produjo la determinación, ya ahí esta célula, aun cuando nosotros no pudiésemos ver ningún cambio en la célula, ya estaba determinado qué sitio iban a ocupar en este espacio, entre las dos capas, para formar el mesodermo. Esto es lo que nosotros vemos en esta lámina. Fíjense que esta es una representación del epiblasto antes de que se produzca la migración de células. Todos estos colores que se ven acá, estas zonas, digamos, coloreadas, corresponden a células que ya están determinadas a que vayan a ocupar un espacio en el espacio que les correspondería para constituir el mesodermo. A este cambio que sucede en el epiblasto, aun cuando todavía no ha habido migración, se lo denomina territorios presuntivos. ¿Por qué? Porque en realidad cuando todavía la célula está en el epiblasto, ya tiene asignado el espacio que va a ocupar en el mesodermo intraembrionario. Bueno, acá fíjense que nosotros tenemos, como les decía en el esquema anterior, la línea primitiva, o surco primitivo le llama acá, y este es el nódulo primitivo, ¿ven? Este grupo de células que conforman el nódulo primitivo o nódulo de Jensen son células encargadas de poder desarrollar esta estructura que está señalizada acá en amarillo, que se denomina notocorda. Fíjense que estas células van a ocuparse de proliferar, migrar y constituir lo que nosotros después conocemos como notocorda. A diferencia de las células que migraban por la línea primitiva, que van a constituir otras porciones sectores del mesodermo. ¿Sí? Seguimos. Este es un corte sagital de la estructura, donde nosotros tenemos la cavidad amniótica acá. Fíjense. La primera imagen que vimos nosotros era que nos parábamos sobre este piso, que era el epiblasto, y veíamos la línea primitiva, y teóricamente también la fosita primitiva, que era lo que yo le decía que faltaba señalizar en el esquema. Bueno, las células del epiblasto que proliferan en la zona de la fosita primitiva o nódulo de Jensen, proliferan y migran de este modo, constituyendo una estructura en forma de dedo de guante por debajo del epiblasto y por encima del endodermo, y constituyen lo que sería la prolongación notocordal. Esta estructura sufre una serie de cambios a lo largo del proceso para poder terminar, digamos, constituyendo la notocorda. Acá todavía no es notocorda, es prolongación notocordal, lo denomina porque es un proceso todavía. Fíjense, en estas láminas, en la primera nosotros podemos ver, la misma que estamos viendo anteriormente, cómo se produce como un dedo de guante. ¿Sí? Ahora bien, esta estructura de proceso notocordal, fíjense que en la porción, digamos, muy cerca del nódulo de Jensen, tiene regresión, o sea que esta capa de células desaparecen, regresionan, y dejan un espacio que permite comunicar la cavidad amniótica, bien, con la cavidad del saco vitelino. Esto se denomina conducto neuroentérico. Es una comunicación muy transitoria. ¿Por qué? Porque después pasa a obliterarse, a cerrarse nuevamente. Pero en cierta medida esto favorecería que en esta etapa en que ya comienza a producirse el esbozo del plegamiento del disco trilaminar para constituir la estructura, digamos, tubular. Entonces tendría vinculación con esos cambios el establecimiento de este canal o conducto neuroentérico. Fíjense que nosotros en estas imágenes de abajo tenemos representado la estructura por la línea de corte. Esta es una línea de corte y acá vemos cómo se ve en una sección transversal. Vemos el ectodermo
porque acá ya no hablamos más de epiblasto, porque ya está constituida la tercera capa. Entonces, ectodermo, mesodermo intraembrionario y endodermo. Tenemos constituida la estructura, digamos, por 3 capas germinativas, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Fíjense que acá en este corte aparece todavía la estructura como una estructura tubular del proceso notocordal. En este corte, fíjense que cae justo en donde se produce la regresión de la pared inferior del proceso notocordal. Y aparece así como una semiluna. ¿Ven? Y por último, fíjense que después, cuando regresiona, después se restablece, se oblitera nuevamente esta cavidad, queda constituida la notocorda definitiva, que en la imagen o en el esquema aparece así, como un punto central, que es lo que va a permitir, en cierta medida, un proceso de inducción sobre estas células que están por encima de la notocorda, que sería ectodermo, para dar origen a lo que es, digamos, la placa neural para el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, la notocorda juega un rol muy importante en la inducción del ectodermo para su diferenciación en lo que va a ser el sistema nervioso. ¿Está? Eso, digamos, en esa etapa del desarrollo. Después nosotros encontramos a la notocorda, resabios de la notocorda en los cuerpos vertebrales. Bueno, otra aclaración que por ahí a veces genera dificultad para entender. Fíjense que yo les dije que esta lámina o esta capa germinativa roja que se llama mesodermo, que derivó del epiblasto, este mesodermo es intraembrionario. Después en este esquema, fíjense que acá tiene señalado un mesodermo extraembrionario. ¿Ven? Y prácticamente no hay ninguna estructura así que establezca bien el límite. Simplemente que en un momento dado pasa a constituirse en mesodermo extraembrionario. Por eso nosotros hablamos de mesodermo intraembrionario y mesodermo extraembrionario. ¿Cómo vamos hasta ahí? En la diapo anterior la puedo volver a colocar. Allí, la notocorda es la que va ¿a qué? ¿Hacer que el endodermo pueda diferenciarse y producir las células neuronales? ¿O es la notocorda la que las produce? Bueno, en este esquema obviamente todavía no está conformada la notocorda. En eso estamos todos de acuerdo. Sí, en esta. En esa, ajá. Bueno, en el último día. En la última, en esta. Sí. Bueno, vamos a centrarnos en esta imagen. En esta imagen nosotros ya tenemos constituida el disco trilaminar, ¿verdad? Tenemos ectodermo, tenemos mesodermo intraembrionario y tenemos endodermo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos nosotros a la notocorda, que es una estructura derivada a partir de células que migraron del epiblasto. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, bien, estas células que constituyen la notocorda van a ser las células que van a inducir a las células que están por encima de ella, que son células del ectodermo, por su, digamos, estrecha relación. Estas células inducen al ectodermo, a las células del ectodermo, para que se diferencien y comiencen a desarrollar primero la placa neural y después, bueno, el surco neural y toda la estructura, digamos, del sistema nervioso. ¿Está? O sea que si nosotros no tuviésemos notocorda, no tendríamos desarrollo de toda la estructura del sistema nervioso. Porque alrededor, en esta zona del ectodermo, es donde se diferencian las células que van a dar origen al sistema nervioso. ¿Se entendió? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Bueno, el endodermo también, digamos, tiene, digamos, cambios que podrían también estar en estrecha relación con la parte de la notocorda, porque en esta porción del endodermo después ustedes van a ver que se desarrolla el intestino primitivo, pero de eso no está muy descrito, como sí está descrito y bien demostrado que la notocorda induce a las células del ectodermo para diferenciarse en lo que va a dar origen al sistema nervioso.
Profe, ¿y el alantoides? El alantoides es digamos, un extremo de lo que es el saco vitelino, el intestino primitivo, ¿sí? Es una extensión, un proceso del extremo caudal del intestino primitivo que va a tener mucha participación en el desarrollo, sobre todo, digamos, de la parte del seno urogenital. Pero eso lo vemos después, en realidad. ¿Ah? Sí, gracias. Dos cosas en esta lámina que después igual se ve, pero quizás es importante que la mencionemos ahora. Fíjense que nosotros en el disco trilaminar tenemos el ectodermo, tenemos el mesodermo y tenemos el endodermo, ¿cierto? Siempre entre el ectodermo y el endodermo, siempre vamos a encontrar al mesodermo intraembrionario. Excepto en dos zonas o en dos regiones que son la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. En esta lámina no están descritas, pero que sería más o menos en esta zona acá, la membrana cloacal y la membrana bucofaringea, son dos zonas en donde el ectodermo contacta directamente con el endodermo. No hay mesodermo acá. ¿Sí? Lo mismo que acá. Ahora, estas estructuras, en donde el ectodermo contacta directamente con el endodermo, esta estructura, en el caso craneal, va a dar origen al estomodeo, ¿sí? En cambio, en el extremo caudal, el ectodermo, en estrecha relación con el endodermo, va a dar origen al proctodeo, ¿sí? Entonces, ¿qué son esas estructuras? Bueno, el estomodeo es la boca y el proctodeo obviamente es la cavidad anal. Entonces, ustedes ya con esta imagen pueden ir imaginando que en el único sitio en donde el ectodermo contacta directamente con el endodermo es en la estructura que va a dar origen a la boca y en la estructura que va a dar origen al ano. ¿Sí? En esa zona. Después en el resto siempre vamos a encontrar al mesodermo intercalado entre el ectodermo y el endodermo. ¿Quedó claro eso o no? ¿O es muy confuso? No, sí se entendió bien, profe. ¿Entendió bien? Bueno, seguimos entonces. Esta imagen es a los fines de poder tener, digamos, una panorámica sobre cómo está, digamos, constituida la estructura a esta altura del desarrollo, integrando los cambios que involucran al embrión, a la estructura embrionaria, y a la estructura, digamos, del trofoblasto, que es la estructura que nutre al embrión. Fíjense que la cavidad de esta, yo les decía hoy que es enorme la cavidad coriónica. En esta etapa de desarrollo todavía es enorme en relación a la cavidad amniótica, pero esta cavidad amniótica va a crecer mucho más que esto y va a ocupar toda esta cavidad. Por eso que en un estadio avanzado del embarazo, de la gestación, nosotros vemos lo que se llama, digamos así, la bolsa o el saco, la bolsa de las aguas, está constituida por el líquido de la cavidad amniótica, porque en realidad oblitera toda esta cavidad coriónica. En esta etapa del desarrollo, esta cavidad coriónica es enorme, pero después reemplazada. Bueno, fíjense, de vuelta acá tenemos representada nosotros cómo están conformadas las estructuras vellositarias que van a dar origen a la placenta definitiva. Repasamos nuevamente. Vellosidad primaria es sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Vellosidad secundaria es mesodermo extraembrionario, sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Y vellosidad terciaria es los vasos, el mesodermo, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. La sangre que nosotros podríamos describir en esta estructura es sangre fetal, obviamente, ¿no? O embrionaria, depende del estadio de desarrollo. ¿Sí? Y por fuera de esta estructura, si uno pudiese, digamos,
representar acá qué es lo que hay alrededor de esta estructura vellositaria, es sangre materna, ¿sí? En los sinusoides o en las lagunas, digamos, maternas, ¿sí? Entonces, de esa forma, por eso que en un principio nosotros hablamos de nutrición histotrófica, porque no habían vasos, pero cuando ya se establece el aparato circulatorio, bueno, la nutrición se hace a través, digamos, de la estructura circulatoria. Bueno, ¿alguna duda? Un poquito como para complicar la situación y generar por lo menos incertidumbre respecto a lo que uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde yo tengo que comprender esto y poder explicarlo en un proceso evaluatorio? Fíjense que este es un esquema que tiene más o menos la misma configuración de lo que sería, por ejemplo, el epiblasto. ¿Se acuerdan? Acá se ve un poco más, digamos, más, no tan alargado, pero esta imagen tendría que ser más alargada. Por ahí, por una cuestión técnica, no la podemos representar alargada, pero esto, imaginen ustedes que era la primera imagen. A ver, vamos a mostrar para que ustedes digan, pero a ver, ¿con cuál tiene relación? Con esta tendría relación. ¿Se acuerdan? Esto es el epiblasto. Yo le hablaba acá de territorios presuntivos, cuando en el epiblasto las células eran determinadas a diferenciarse, para después diferenciarse una vez que migraban, o cuando se produjera la migración. Esta misma representación nosotros la vemos acá. ¿Para qué? Para entender o poder, digamos, explicar de qué modo es que nuestra estructura o nuestro organismo es asimétrico. ¿Cómo asimétrico? Van a preguntar algunos. ¿Somos asimétricos nosotros o no? Los seres humanos. Sí. Somos asimétricos, muy bien. En esta etapa del desarrollo, que nosotros estamos hablando acá entre el paso de disco bilaminar a trilaminar, porque acá ya se va a iniciar la formación del disco trilaminar para la tercera semana, en esta etapa nosotros podríamos definir en cierta medida una simetría en esta estructura, que van a dar origen al embrión. ¿Sí? Pero esa simetría dura muy poco, porque ya inmediatamente, fíjense que nosotros, al final, en esta otra imagen, nosotros vemos que gracias por la acción, digamos, de las corrientes ciliares, es que se produce la simetría para poder determinar que el hígado sea derecho, el vaso sea izquierdo, o que el corazón, digamos, esté orientado hacia el hemitórax izquierdo. ¿Verdad? ¿Prestaron atención a ese detalle ustedes? Sí. Sí, pero no entiendo por qué somos asimétricos. Ahora tengo la duda, profe. Muy bien, eso es bueno, generar la duda. Ustedes, por supuesto que es probable que todavía por ahí no hayan escuchado hablar que hay personas en la población en que, por ejemplo, tienen un corazón hacia la derecha y el apéndice la tienen hacia la izquierda. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si normalmente el apéndice, ¿dónde está? Del lado derecho. Y la persona esa la tiene del lado izquierdo y tiene el corazón a la derecha. Bueno, obviamente que, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí en realidad? Bueno, hay una alteración en el proceso que está representado acá en el esquema. Nosotros somos asimétricos porque en realidad, si bien, o por ahí usted dice, bueno, pero yo tengo dos brazos, un brazo izquierdo, un brazo derecho, ¿sí? En ese sentido, digamos, en la estructura anatómica, puede decir, sí, no, pero somos simétricos. Pero aún así, si usted, por ejemplo, analizara las características de cada uno de los miembros de su hemicuerpo, aunque se ven muy parecidos, no son iguales. Seguramente usted cuando va a comprar un calzado, ya ha aprendido por la experiencia de que para poder, digamos, no tener dificultad con el uso del calzado, ¿sí? Que dicho sea de paso, los calzados, ¿se acuerdan de que está formada la suela de los calzados? Obviamente hoy ya casi no, pero por lo menos antes era así, ¿no? ¿De qué estaban hechas las suelas de los calzados? ¿Antes de cuero? De cuero, muy bien. ¿Y el cuero qué era? ¿De qué estaba conformado?
Lo dijimos en el práctico, ¿se acuerdan o no? El cuero de colágeno. El cuero, claro. Colágeno. Muy bien, el cuero es colágeno puro, digamos, al cual se le han eliminado muchas componentes, digamos, que no corresponden a la fibra de colágeno en sí, y eso es el colágeno. Bueno, cuando ustedes compran un calzado, no sé si alguno por ahí quizás no, pero siempre se trata de probar el calzado en el pie que aparentemente es más grande, ¿o no? ¿Estoy equivocado o es así? Sí, profe. Sí, exacto. Bueno, entonces eso es lo que a nosotros nos permite determinar en cierta medida que en realidad aun cuando parecemos muy simétricos en la estructura anatómica, somos asimétricos. Y cuando analizamos, digamos, la orientación de los órganos intraabdominal, por ejemplo, o intratorácico, obviamente ahí es muy evidente la simetría, porque yo tengo el corazón a la izquierda y no lo tengo hacia la derecha. Entonces, esa distribución de asimetría o esa simetría se establece gracias a la acción de las corrientes ciliares que ustedes están viendo acá en esta imagen. Presten atención a quizás no es digamos, un punto por ahí central de este práctico, porque en este práctico el tema central, la palabra clave que ustedes tienen que anotar es gastrulación, ¿verdad? Pero si ustedes no prestan atención ahora, yo lo traigo a acotación, porque en realidad uno después en las evaluaciones pregunta, ¿a expensa de qué es que en el organismo se genera la asimetría? Bueno, obviamente que esa pregunta es lo peor que le puede pasar a un estudiante, que se la hagan, porque en realidad uno dice, nunca estudié cómo es que se establece la asimetría. Bueno, ahí ustedes ven que dice corrientes ciliares. Sí. Sí, profe. Bueno, si ahí dice corrientes ciliares, ¿ustedes con qué lo asociarían directamente? Con cilios. Con cilios, muy bien. Entonces, por eso que presten atención y en algún momento por ahí lo leen y una vez que lo lean una vez, ya después no se lo olvidan más. Nosotros cuando hablamos de cilio, digamos, bueno, el representativo, siempre uno utiliza siempre el flagelo, que tiene una estructura, digamos, similar a los cilios, o los cilios del epitelio del árbol respiratorio, que tienen una movilidad, digamos así, bien marcada. Pero también mencionábamos así de paso, o de pasada, a los cilios primitivos nosotros, ¿se acuerdan? Que tienen una estructura muy particular. Bueno, pero estos cilios, fíjense que cuando nosotros por ahí no los estudiamos mucho, no le damos mucha importancia, juegan un rol muy importante en el desarrollo para establecer la simetría, porque los cilios generan, digamos, un gradiente en el medio, de tal forma que se producen, digamos, la distribución de las moléculas, que son las moléculas señales, para establecer la diferenciación y la ubicación de las estructuras. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, por alguna alteración genética, digamos, vamos a ver una mutación en el gen que codifica, por ejemplo, para la dineína de los cilios. Si ese gen ha sido alterado, la dineína que pueda sintetizarse está defectuosa o bien directamente no se produce dineína. Por ende, esos cilios van a carecer de la movilidad que requieren. Al establecerse eso, ellos no son capaces de generar un gradiente. Entonces, eso trae aparejado una alteración en el desarrollo. De ahí es que entonces nosotros podemos encontrarnos con personas que tengan el apéndice hacia la izquierda. Y entonces, si esa persona nunca consultó con un médico y debuta con una apendicitis, lo que menos se va a pensar en ese momento es que el apéndice la tiene del lado izquierdo, porque en realidad le duele del lado izquierdo y el estudiante o el profesional que lo asista le va a decir, no, pero no es el apéndice porque el apéndice está a la derecha. Si el paciente en cuestión nunca consultó, obviamente que ni él sabe de su característica anatómica. Entonces le duele a la izquierda, entonces todo el mundo va a pensar que es cualquier otra cosa menos el apéndice. Bueno, eso puede pasar y suele pasar porque en realidad suele ser la sorpresa cuando se lo interviene quirúrgicamente y se encuentra que justamente tiene una alteración, digamos, en la posición, en la distribución de la simetría.
Generalmente va acompañado también del corazón hacia la derecha, ¿sí? Profe, ¿la ubicación puede alterar el funcionamiento del órgano? A ver, ¿cómo? Que si la ubicación de un órgano puede alterar su funcionamiento. Sí, puede alterarla. Sí, porque en realidad es como que se acomodan las estructuras de una forma defectuosa. Entonces eso hace que por ahí, digamos, predisponga aún más las alteraciones en el funcionamiento. Por ejemplo, Bueno, el corazón hacia la derecha podría superponerse con el pulmón, ¿cierto? Porque claro, exacto, porque tendría es una tres lóbulos. es una alteración en el desarrollo. Ah, ok, ok. Bueno, ¿se entendió esto o no? Es muy denso. Es muy curioso. Profe, todas estas factores están bien descritos en el LACMA, no hay que describirlos tantos, ¿no? No, por eso yo decía yo, claro, está todo descrito en la bibliografía, en el Lagman está. Esta imagen creo que es de él, no, esta creo que no es del Larsen, no es del Lagman, pero bueno, ustedes lo que tienen que tratar de leer y extraer, digamos, un concepto general, no los detalles, porque acá hay una serie de moléculas señales, como por ejemplo ven que hay el SHH, el Sonic Hedgehog, el factor de estimulación, factor de crecimiento fibroblástico. Bueno, eso en realidad en este tema no se requiere que uno sepa todos los factores de crecimiento y cómo las moléculas intervienen, pero sí el mecanismo que mediaría estas alteraciones, por ejemplo. ¿Está? Y la importancia, obviamente, en este caso, digamos, la relevancia que tienen las corrientes ciliares, en realidad, en el desarrollo embrionario, en la diferenciación. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, entendió bien. ¿Se entendió bien? Muy bien. Bueno, porque en realidad como decía al principio, esta unidad es muy breve. Así es que repasamos y vamos terminando. Palabra clave, le decía yo, en la segunda semana vamos a mencionar qué es lo que ustedes, por ejemplo, tienen que tener como, digamos así, conceptos que no pueden, digamos, cometer errores en eso, ¿sí? En la segunda semana, nosotros describimos al hipoblasto, ¿se acuerdan? Entonces, Sí. a ver, arrimen ustedes una definición del hipoblasto. Como una conclusión, digamos, ¿qué podrían decir ustedes del hipoblasto? Algo muy simple, ¿eh? No piensen en algo, digamos así, muy complejo para poder definir. Algo muy simple que les... A ver. ¿Capaz de células cúbicas que derivan del epiblasto? Bueno, está bien, eso es verdad y es así. Pero, digamos, más concluyente, como una conclusión, digamos, general. ¿Algún otro se anima a decir? Una de las capas que forma el disco bilaminar. Una de las capas, también, muy bien, correcto. ¿Otro? Y la cavidad amniótica. ¿El hipoblasto? ¿Cavidad amniótica? Y con el epiblasto. El hipoblasto tiene relación con el saco vitelino, acuérdense, no con la cavidad amniótica. Ah, ok. Saco vitelino primitivo. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿algún otro que por ahí esté presente y que haya escuchado nuestro pedido de participación? Forma parte del disco bilaminar, forma parte del saco vitelino. ¿Qué más? Va a formar el endodermo. Va a formar el endodermo, muy bien. ¿Alguna otra? Bueno,
una, digamos, descripción o una definición de hipoblasto que en cierta medida podría involucrar casi a toda y cerraría, digamos así, el concepto sobre hipoblasto, es que el hipoblasto es una estructura que participa en todo eso que ustedes enunciaron y que en realidad es una estructura transitoria, porque no deja ningún derivado del hipoblasto en el desarrollo, digamos así, de la estructura embrionaria. ¿Me entendieron? Es una estructura que participa en el desarrollo, pero es de carácter transitorio. Fíjense que ocupa un lugar, tiene una actividad muy importante, pero que después desaparece. No queda nada del hipoblasto. ¿Sí? Entonces esa sería una forma, digamos, de definición global del hipoblasto. Ustedes pueden, pues, si vamos a hablar del hipoblasto, pueden decir, bueno, sí, aparece en tal estadio de desarrollo, forma parte del disco bilaminar, forma el techo del saco vitelino primitivo, de él deriva la membrana de Heuser, y después, ¿qué más? Después, digamos, da lugar a la aparición del endodermo. Bueno, todas esas cosas, pero en realidad terminan siendo una estructura de carácter transitorio, del cual no deriva ninguna estructura definitiva. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, Sí, profe. bueno, esa sería, digamos, una palabra clave en la segunda semana. Y una palabra clave en la tercera semana, ¿cuál sería? Catalina Rueda aparece acá en la pantalla. A ver qué dice. En la tercera semana, profe. Sí. Palabra clave que usted elegiría en la tercera semana. La gastrulación. Gastrulación, muy bien. Bien, perfecto. Entonces, ahora la gastrulación es una palabra con la que ya nos familiarizamos mucho y vamos a seguir familiarizándonos, pero entonces tendríamos que ahora un poco afinar nuestra definición y tratar de describir o definir claramente qué es la gastrulación. A ver, ¿alguno se anima? Es el proceso que va a dar origen a las 3 capas germinativas. Muy bien, bueno, perfecto. ¿Algún otro? El proceso que da origen a las 3 capas germinativas, correcto. A ver, ¿alguien más? Digo lo mismo. Bien, muy bien. Y puede ser que se genera a partir del epiblasto. Bien, muy bien. Perfecto también, correcto, del epiblasto. Pero si tuviésemos que nosotros, por ejemplo, describir en qué consiste el proceso o lo que nosotros denominamos gastrulación, ¿cómo lo describiríamos? ¿Qué es lo que sucede en realidad con la célula o qué tipo de actividad o de cambios nosotros podríamos describir en su relación con la célula de esa definición, digamos? A ver. Porque en la gastrulación estamos de acuerdo que, digamos, es la resultante, digamos, de la actividad celular, ¿no? Que, como decía hay uno de los chicos, era, digamos, que
surgía a partir del epiblasto. A partir del epiblasto y el hipoblasto, que luego van a dar origen al ectodermo, el mesodermo y el endodermo, el dibujo que usted colocó en las otras diapositivas. No, ahí no. Ahí mitad sí, mitad no en la respuesta, en la afirmación que está haciendo. Vamos a aclarar bien eso. La gastrulación, uno podría, digamos, podríamos intentar de, digamos así, descifrar bien qué implica una gastrulación, ¿sí? De acuerdo a cómo nosotros lo hemos ido aprendiendo, y es como la mayoría de la bibliografía lo describe, la gastrulación implica el proceso de proliferación, ¿sí? Invaginación, ¿sí? Estamos hablando de las células del epiblasto, ¿no? Proliferación, invaginación, y bueno, una vez que se invaginan, digamos, las células se dispersan, ¿no? En el espacio que van a generar. Entonces la gastrulación en cierta medida a nosotros nos está hablando de que es un proceso en el cual un grupo de células prolifera, se diferencia y migra, ¿sí? Y una vez que ha logrado el sitio en el cual va a permanecer es donde se establece. Entonces la gastrulación tendría implicado proliferación, básicamente diferenciación y migración celular. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, Esa sería la forma como nosotros globalmente, o en forma, digamos así, conceptual, tendríamos que definir a la gastrulación. Ahora, como resultante de esa actividad celular, que está digamos que en la que está implícita el epiblasto, nosotros logramos obtener, digamos, un disco trilaminar constituido por un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. ¿Se entendió? Sí, profe. Porque una de ustedes al principio dijo que por la gastrulación nosotros logramos tener el disco trilaminar. Es cierto, ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero, claro, mediado por todo ese cambio en el grupo de células del epiblasto que primero tienen que, luego de una determinación, proliferar, diferenciarse y migrar. ¿Sí? Entonces, con esta definición de gastrulación, ahora un poco, digamos así, aumentando el desafío a los pocos participantes que hay acá en este aula, yo les digo, en la segunda semana, ¿podríamos hablar en cierta medida también que hay gastrulación o no? No en el sentido como nosotros lo definimos para la tercera semana, pero digamos si estamos definiendo gastrulación en la segunda semana, ¿habrá algún mecanismo que simule ser una gastrulación? ¿Me entendieron la pregunta o no? ¿No? Sí, profe, la pregunta se entiende. Ah, bueno, se entendió. Muy bien. ¿Y qué les parece? Porque la pregunta va orientada así. Por ejemplo, cuando ustedes tenían al hipoblasto, y el hipoblasto yo les decía que, por ejemplo, producía una segunda oleada y se diferenciaba en células que iban a formar al endodermo. ¿Se acuerdan? Que ocupaba toda la capa, revestía el saco vitelino primitivo para pasar a ser saco vitelino definitivo. ¿Se acuerdan? Que las células del hipoblasto proliferaban y migraban. Entonces, por eso que, digamos, yo decía, bueno, quizás hasta en la segunda semana ya también podríamos hablar con la acepción, por supuesto, que corresponde, sobre lo que nosotros sabemos muy bien que
la gastrulación corresponde a la formación de las 3 capas, pero digamos, entendiendo a la gastrulación como un proceso de diferenciación, proliferación y migración, casi en la segunda semana también podríamos decir que algo parecido a la gastrulación sucede, ¿no? Ah, ya. Creo que sí. En la segunda sí, porque le estaba pensando más como las 3 capas. Entonces, si serían las 3 capas, ahí sí sería la tercera semana. Claro, Pero si exacto. le dice así como dice usted que es proliferación, diferenciación y migración, también se puede hablar de la gastrulación en la segunda. Claro, exacto. Pero por eso le digo, o sea, porque nosotros no queremos, digamos, generar confusión. ¿Por qué? Porque si no el estudiante va a decir, pero en la segunda semana sucede la gastrulación. No. Porque por ahí algunos docentes dicen, ¿qué? Porque, digamos, fíjate, por eso en realidad esto hay que plantearlo así, como un proceso muy dinámico, en donde muchas cosas, digamos, se semejan en un estadio con el otro, lo cual, como ya nosotros sabemos que la gastrulación es la formación de las 3 capas, eso es inamovible, pero decimos, bueno, pero entonces la gastrulación no es solamente eso. Quizás más adelante, si ustedes estudian y pueden escribir un artículo y decir, bueno, no, la gastrulación también se entiende más amplia de lo que nosotros hasta ahora hemos aceptado, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos terminando porque ya no hay más nada que analizar. Quedaron bien, digamos, definida y claramente, digamos, comprendida las palabras claves de segunda semana y tercera semana, ¿no? Sí, profe. Me encantó el punto de la simetría. Todavía la tengo en la cabeza. Bueno, vamos terminando. Que tengan buena semana y si van a rendir, que les vaya bien.